Yo quisiera que mantuviéramos nuestras Biblias en este pasaje de Filipenses capítulo 2, que las mantengamos abiertas ahí. Vamos a estar reflexionando en este pasaje y se cree que este era un canto, un himno que los cristianos de la iglesia primitiva cantaban, hablando acerca de la humillación del Señor Jesucristo y de la exaltación que Dios hizo para con él. Simplemente dicen que Pablo tomó ese himno cristiano, tomó ese canto que era muy conocido en la iglesia primitiva, y él lo plasmó en su carta a los filipenses, por supuesto guiado por el Espíritu Santo. Y aquí la Biblia en Filipenses 2, en los versículos anteriores, exalta la humillación del Señor. Y esa humillación trajo confusión, esa fragilidad, esa sencillez de carácter, eso que el Señor Jesús dijo, aprended de mí que soy humilde y manso de corazón, trajo confusión en la gente cercana y en la gente extraña. Hubo discípulos que se sintieron decepcionados de ver la fragilidad, de ver la mansedumbre, de ver la humildad del Señor Jesucristo. Hay teorías que no están comprobadas, ¿no? Pero hay teorías que hay comentaristas, he leído, que dicen que Judas lo vendió como para que el Señor explotara y manifestara todos sus poderes y derrotara a todos sus enemigos. Pero ¿cuál fue la sorpresa? De que el Señor, en humildad y en fragilidad, cedió al odio de sus opresores, de la gente perversa que le rodeaban. Así que podemos decir que discípulos confundidos con la humildad y no con la grandeza y pues lo excelso del Señor Jesucristo. La única vez donde quedaron maravillados por la grandeza manifestada de Jesús veíamos cuando se transfiguró, cuando él manifestó su gloria nada más a 3 de ellos, a Pedro, Santiago y a Juan, y Jesús le dijo: callen esta experiencia, no hablen de esta experiencia hasta después de que yo resucite de los muertos, ¿verdad? Y ellos se tuvieron que callar y esperar pues lo glorioso de la resurrección de Jesucristo. Pero en sí todos los discípulos huyeron, se escondieron confundidos al ver al Señor expuesto al odio de la gente religiosa y también al escarnio de los romanos, a los cuales él fue entregado. Sin embargo, la pregunta que debe surgir durante esta reflexión para nosotros es: ¿yo estoy reconociendo el señorío de Cristo? ¿Estoy reconociendo a Jesucristo como Señor? Y fíjense bien, cuando yo digo Jesucristo es el Señor, lo que estoy diciendo, Él es el amo. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el que todo lo puede y al quien se le debe de brindar toda obediencia, toda rendición, toda entrega. Así que durante esta reflexión me gustaría que nos estuviéramos haciendo esta pregunta a nosotros mismos. ¿Estoy reconociendo lo que Dios ya reconoció? Dice que por cuanto Él se humilló, dice Filipenses, Dios lo exaltó. El mismo Dios lo exaltó. La Nueva Traducción Viviente dice al más alto lugar de honor. Lo exaltó, dice la Reina Valera 60, lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto. Ya no hay ningún otro lugar
más alto que la gloria de Jesús. Y si no hay otro lugar más alto, nos está diciendo que no cabe nada arriba de Él. No cabe algo que pueda ocupar el primer lugar en nuestras vidas más que Él. Todo lo demás cae debajo de Él. Y debemos de hacernos esta pregunta: ¿lo estoy reconociendo? ¿Estoy reconociendo el señorío de Cristo? Hemos hablado en las últimas semanas de que Él debe ser Señor de mi intelecto, Él debe ser Señor de mi manera de pensar. Hemos pensado también de que Él es Señor sobre mi voluntad y también sobre mi manera de actuar. Hemos hablado de que Él es Señor de la sociedad, Él es Señor por encima de todas las cosas. Y yo veía la última vez que prediqué, antes de que predicara Jesús, yo hablaba de que aunque Él es Señor, en estos tiempos, Él es Señor y no es Señor. Él es Señor puesto que Él está sentado a la diestra del Padre en un lugar de honor. Pero dice la Biblia, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, hay enemigos, hay gente que todavía no se postra, hay gente que todavía no lo reconoce, hay gente que se burla, hay gente que lo tienen poco, hay gente que no reconoce a Jesús como el único camino a Dios, hay gente que todavía no se somete. Y por supuesto, el diablo, aunque está bajo su poder, no reconoce a Jesús. El diablo, aunque está bajo el poder de Dios, él sigue incitando a la gente a que hay otros caminos y a que hay otras maneras de adoración y hay otros señores. Veíamos que la Biblia dice que el Dios de este siglo es el que ha cegado los ojos de la gente y que el príncipe de este mundo, lo menciona el Señor Jesucristo, dice, pronto será echado, dice la palabra del Señor. Así que es Señor, pero todavía no. Hay todavía millones y millones de personas que no lo reconocen como Señor. Hay todavía millones y millones de personas que necesitan oír que Jesucristo es el Señor. Y qué mejor que lo oigan de nosotros, de los que lo reconocemos como Señor. De que la gente, cuando nos pregunte, oye, si hay algo que Dios te demande y algo que tú creas conveniente hacer, ¿qué harías? Que la respuesta de cada uno de nosotros es, aunque me duela, voy a hacer lo que me pide Dios. ¡Wow! Digo, entonces, ¿no hay opciones? No. A lo mejor hay opciones humanas, de que tú decidas lo que tú creas conveniente, lo que creas tú que es mejor para ti. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Jesucristo? Lo que Pablo dice en Filipenses es que va a haber un día en que no va a haber opciones. No va a haber opciones. Esto nos lleva al primer pensamiento. Yo por eso le titulé a este mensaje ante el nuevo nombre de Jesús. ¿Y por qué digo nuevo nombre? Porque dice, dice Filipenses 2, por cuanto Él se humilló, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y aquí es donde yo quiero llevarles a la reflexión, ¿cuál es ese nuevo nombre? ¿Cuál es ese nuevo nombre? Hay algunos que dicen, pues es Jesús, pero Él ya tenía ese nombre Jesús. Entonces debe de ser algo más profundo, debe ser algo más grandioso que el nombre Jesús. Hay algunos que dicen, ¿te estarás refiriendo a Señor? Pero Señor no es nombre, Señor es título. Entonces, ¿a qué nombre se está refiriendo? Yo espero que al final de esta reflexión
ustedes estén de acuerdo conmigo de cuál es ese nombre. Vamos a ver, en primer lugar, reconozcamos que Dios fue el que lo exaltó. Exaltó al Señor. Me entró duda si se escribe así, exaltó. Pero es de que Dios lo levantó, Dios lo puso en alto. ¿Por qué reconocer el señorío de Cristo? Porque primeramente Dios lo reconoce y esto es parte de lo que veíamos hace 15 días, donde dice que el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Dice el escritor de Hebreos, a ninguno de los ángeles, por muy grande que haya sido, ni al arcángel Miguel, ni a ningún otro arcángel, dicen por allí que hubo un ángel que creyó que podía subir más alto que Dios y fue lanzado a la tierra. Ese ángel caído, pues es el diablo. Él creyó ocupar un lugar de preeminencia, al igual a Dios o mejor que Dios. Y eso trajo juicio. Y a través de toda la historia de la humanidad ha habido esa tensión. ¿Dios es el Señor o yo puedo ser el Señor? Nuestros primeros padres cayeron en eso. Ellos oyeron la voz del enemigo a través de la serpiente diciendo, ustedes pueden ser como Dios. Así que vieron que era agradable esto, vieron que era atractivo y entró el pecado a la humanidad. Así que nadie ocupa el lugar de honor de parte de Dios, solamente Jesucristo. Dios lo exaltó, dice que por cuanto Él se humilló, Dios lo exaltó. Tal vez tú te cuestionarás o te preguntarás, pero Él siempre ha sido Señor. Sí, siempre ha sido Señor, pero Él decidió despojarse de su señorío. Decidió despojarse, dice Filipenses, de su gloria. Y Él tomó la forma de siervo, dice. Se hizo humano y siendo humano, dice que se humilló y tomó forma de siervo. Vino, como Él mismo lo dijo, a servir, no para ser servido, sino a servir. Y muchos, en esa calidad de humildad, muchos se confundieron. Y muchos se burlaron de él, y muchos lo rechazaron, y muchos le dieron la espalda, y muchos lo tuvieron en poco. Pero Dios no. Yo me imagino Dios gozándose con la vida de su siervo sufriente. Dios disfrutando la obediencia de su siervo sufriente. Y déjenme decirles algo, esto era algo nuevo para él. ¿Por qué? Porque él es Dios, él es Dios. Jesucristo es Dios. Sin embargo, se hizo siervo y al hacerse siervo se puso a las órdenes de mucha gente. Había gente que le decía, ven a mi casa. Señor, concédeme esto. Señor, ven que mi hijo está enfermo, ven que esto, ven. Demandas tras demanda, tras demanda, tras demanda. Y él decía, heme aquí, heme aquí. Dice que una de las pocas veces que Jesús se admiró fue cuando un centurión le dijo, no soy digno que pises mi casa. ¡Wow! O sea, él vio más allá de esa figura humilde y mansa. Él dijo, Señor, yo soy hombre sujeto a autoridad. Si tú lo dices, tu palabra va a ser autoridad para mí. Si tú dices que mi siervo, que mi criado va a ser sanado, no necesitas ir a mi casa, una palabra tuya bastará.
Y Jesús dice en la Biblia, se admiró, dice, no he visto en nadie, en todo Israel, no he visto tanta fe como en este hombre que no es israelita. Qué tremendo, qué tremendo. Este hombre, sin ser judío, percibió el señorío de Cristo y dijo, di la palabra, Dios, di la palabra y tu palabra basta. Hermanos, el Señor se humilló. Dice la Biblia que los demonios, cuando estaban frente a él, temblaban y decían, ¿has venido antes de tiempo para juzgarnos? Y Jesús decía, calla. Hijo del Altísimo, calla. Calla, no quiero que la gente se admire de mí o me respete por palabras de la oscuridad, por mensajes que vienen de la oscuridad, por mensajes que me reconocen como Señor y Dios. Así que él tuvo que aprender a obedecer, él tuvo que aprender a ceder, él tuvo que aprender a sujetarse. Y dice que él aprendió obediencia, dice el escritor de Hebreos. Y cuando lo quisieron servir, Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Sin embargo, hubo personas que se postraron delante de él y él aceptó esa adoración. Hubo personas que lo vieron, tuvieron una visión de él y Jesús lo recibió, como por ejemplo cuando ve a sus discípulos discutir y les dijo, oigan, quiero hacerles una pregunta. ¿Quién dice la gente que soy? Me imagino que ustedes han oído qué están hablando de mí, qué dicen de mí. Inmediatamente dijeron, unos dicen que eres Jeremías, porque eres muy sensible, ¿no? Otros dicen que eres el profeta que había de venir. Otros dicen que eres Juan el Bautista resucitado. Y otros dicen que eres Elías por los milagros que haces. Y Jesús dice, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro, pero vean lo que dice Pedro. Pedro en Mateo dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres Dios. Tú eres Dios mismo entre nosotros. Y Jesús lo dice claramente. Pedro, eres bienaventurado porque esto no te lo reveló. Esto no viene de conocimiento humano. Es decir, por conocimiento humano, nadie recibe esto. Nadie lo recibe. Uno le podrá tener miedo, uno le podrá tener cierto respeto, pero reconocer a Cristo como Señor solamente viene por revelación. Y Jesucristo dice, eres bienaventurado, Pedro. Sobre esta piedra, sobre esta declaración, sobre esta confesión, voy a edificar mi iglesia. Mi iglesia, por revelación divina, me tiene que reconocer como Señor. Lo más impresionante de todo, y espero que lo captemos, hermano, lo más impresionante de todo es que Pedro empezó a decir, yo tengo revelación divina, ¿no? Y empezó a subírsele. Y en ese mismo capítulo dice que Jesús se pone sombrío. Y Jesús empieza a decir, ¿saben qué? El Hijo del Hombre va a ser traicionado. Y voy a ser entregado a los romanos, me van a azotar, me van a crucificar y voy a morir. ¿Y qué hace Pedro? Lo agarra. Y yo a veces hasta me lo imagino que le pone la mano en el hombro, ¿no? Señor,
en ninguna manera te pase eso. Y Pedro le dice, apártate de mí, Satanás. Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Dice, me eres tropiezo porque pones tu mira en las cosas de los hombres. O sea, Pedro, estabas viendo revelación divina y ahora otra vez te vuelves a lo humano. ¿Qué está pasando contigo, Pedro? Como diciendo, no cumplas tu misión, no mueras por nosotros en la cruz, no pagues por nuestros pecados. Por cuanto Él se humilló, por cuanto Él fue obediente y obediente hasta la muerte, dice la Biblia, Dios lo exaltó, Dios lo elevó, Dios lo puso en el lugar de más alto honor. Entonces, si reconocemos que Dios hace eso, ¿quiénes somos nosotros para no reconocerlo? En segundo lugar, esto nos lleva al siguiente pensamiento, a este segundo pensamiento. Reconozcamos que todos nos postraremos un día ante Él. Todos nos arrodillaremos y ahí no va a haber pretexto de que tengo artritis o de que tengo dolores de espalda, no, todos nos vamos a postrar delante de Él. Pero vean los niveles, dice, todos los que están en los cielos. Aquí Pablo está hablando de 3 niveles de humillación. Todos los que están en los cielos, todos los que habitan en las regiones celestes. ¿Y a quiénes podemos meter aquí? Pues por supuesto a los seres angelicales, a los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, a todos, todo el ejército celestial se postra ante Jesús. Pero también entran las huestes, los principados, lo que dice Efesios 6, los que se mueven, las huestes espirituales de maldad, dice que habitan en las regiones celestes, es decir, que se mueven en los aires, Entonces está diciendo que no nada más los ángeles, arcángeles y seres angelicales se van a postrar ante el Señor, sino que también Satanás y sus demonios se van a postrar ante el Señor. Ahora, el hecho de postrarse no significa que lo reconozcan como Salvador o que lo abracen amorosamente como Él es, sino que no les va a quedar de otra. Ya no va a haber rebelión, ya no va a haber yo voy a hacer mi voluntad. Todo ser espiritual se postrará ante el Señor. Eso me debe de estar hablando, ¿qué estoy haciendo yo ahorita? ¿Estoy haciendo mi voluntad o me estoy rindiendo ante Él? Hay personas que dicen, Señor, dame chance de hacer todavía lo que me gusta antes de que ya no haya opciones. ¿Por qué no desde ahorita practicamos lo que Él nos pide, lo que Él nos demanda? Y ¿saben qué? Para mí no es fácil tampoco. Yo quisiera hacer muchas cosas. Quisiera hacer muchas cosas y hasta locas. Pero, Irene se pero, no es de lo que me guste, es de lo que Él quiere. Y muchas veces me tengo que sujetar a Dios primeramente, sujetar a mi esposa, sujetar a mis hijos, sujetar a mi nieta ahora, pero principalmente a Dios, porque a veces no voy a estar de acuerdo con mi esposa y voy a decir, ¿sabes qué? Lo dirás tú, pero Dios no lo dice. Así que, así como me ven, hermanos, que parece que ella es la que dice y hace, no siempre hago
lo que ella quiere, ¿no? Entonces yo busco a Dios, pero a veces me da tristeza que ni lo que Dios quiere, eso hago. Entonces es tremendo esto, es tremendo esto. Si los seres celestiales, si los seres que tienen poderes impresionantes por encima de nosotros, un día se van a doblar, ¿por qué yo no empiezo a practicar eso? Pero también dice los que están en la tierra, los que están en la tierra. Y los que están en la tierra, pues ahí entramos tú y yo. Yo el otro día vi hasta una oveja literal, de rodillas. O sea, la vi arrodillada y dije, wow, no sé si iba al matadero o qué, ¿no? Pero he visto personas que educan a sus perros a ponerse de rodillas. Dije, wow, sí. Pero aquí está diciendo que todos aquellos que pisamos la tierra, pero aquí yo nada más quisiera enfocarme, cristianos y no cristianos. O sea, todos los que están en la tierra. Y vuelvo a repetir, no todos lo harán convencidos de su amor, de su perdón y de su salvación. Lo van a hacer convencidos de que Él es Rey y Señor y de que no les va a quedar de otra. ¿Sí? Es como cuando un rey entraba a una nación conquistada y los conquistados se tenían que postrar aunque no quisieran. Tenían que reconocerlo aunque no quisieran. Y algo tremendo, hermanos, en el tiempo de Jesucristo, a los emperadores romanos, a los César, de repente se les empezó a ocurrir que les llamaran Señor, les llamaran Kyrios Kaiser, César es el Señor. ¿Saben qué hicieron los cristianos? Jesús es el Señor. Y tal vez uno dice, pero ¿qué te cuesta decir César es el Señor? Ellos dijeron, estoy dispuesto a morir. Pero para mí Jesús solamente es el Señor. De ahí que la diferencia de los que se bautizaban en aquel tiempo y los que nos bautizamos en este tiempo, es que los que se bautizaban en aquel tiempo reconocían que Cristo era el Señor y muchas veces eran condenados a muerte. Ahorita tenemos opciones. Entonces, no me voy a bautizar cuando Dios quiere, me voy a bautizar cuando yo quiera. ¿Sí? O sea, hay personas que dicen, no, es cuando yo quiera. Si tú crees, debes de obedecer al Señor. No, cuando yo quiera. Y la gente le empieza a poner condiciones a Dios. ¿Quiénes somos nosotros para ponerle condiciones a Dios? O sea, es una locura, pero Dios dice que todavía nos está dando oportunidad, todavía nos da chance de esto. Pero un bendito día dice, todos los que pisamos esta tierra, cristianos y no cristianos, nos rendiremos a Él. ¿Por qué no lo practicamos desde ahorita? ¿Por qué no lo practicamos para que cuando ya venga ese tiempo, ni nos cueste ningún trabajo hacerlo? Pero hay algo más tremendo, hermanos. Dice, debajo de la tierra. ¿Quiénes están debajo de la tierra? Y tal vez tú digas, ¿me estará hablando del infierno? ¿Estará hablando? Pues dice la Biblia que debajo de la tierra van los condenados, la gente que rechazó a Cristo en vida. Y la Biblia dice que aunque ya estén perdidos, aunque ya no tengan opción, aunque ya no haya una segunda oportunidad, ellos también van a doblar sus rodillas. Ellos lo van a reconocer como Señor, pero ya no para salvación. Ya no hay una segunda oportunidad, ya no hay un purgatorio, ya no hay nada
para purificar y que nos vuelva a llevar a Dios. ¿Por qué no practicarlos desde ahorita? Ahora que todavía Dios nos da oportunidad de hacerlo de manera voluntaria. Va a haber un día que aunque no se quiera, todos se postrarán delante de Él. Vean, de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble. O sea, Dios lo exalta para que todos lo reconozcan. Si Dios lo está reconociendo, dice, no va a haber nadie que no lo pueda reconocer. Y esto nos lleva al último pensamiento. El último pensamiento nos dice, ante el nuevo nombre de Jesús, dice, reconozcamos que todos confesaremos o lo confesaremos como Señor. Y aquí, no sé si van a estar de acuerdo conmigo, pero mi postura es la siguiente. Jesús ya tenía el nombre Jesús, ya tenía ese nombre. Y Jesús significa Dios es Salvador o Jehová es Salvador. El Señor es Salvador. Pero vean lo interesante de esto. Lo interesante de esto es que Dios se dio a conocer con un nombre. Cuando Moisés le pregunta a Dios, Señor, y si me preguntan, ¿cómo te llamas? ¿Qué voy a decir? Si me dicen, ¿quién te envía? ¿Qué voy a decir? Diles, yo soy el que soy, te envío. Yo soy el que soy. Así que cuando le decían, ¿y quién te manda, Moisés? Yo soy el que soy. ¿Y qué significa eso? Que Él es. Y que Él es eterno. Y que Él es para siempre. Y que Él nunca muere. Y que Él vive para siempre. Que Él es existente. Que Él es vida. Y que Él es dador de vida. Entonces de repente los judíos empezaron a ver con mucho respeto el nombre de yo soy el que soy. Unas Biblias lo traducen como Jehová, otras Biblias lo traducen como Yahvé, pero en los hebreos era el famoso tetragramatón, que eran las 4 consonantes que utilizaban los hebreos, JHBH. Entonces, unos lo ponen como Jehová, otros lo ponen como Yahvé. Los judíos, fíjense lo interesante de esto, los judíos, para no blasfemar y para no fallar y para no tomar en vano el nombre de Dios, empezaron a sustituir ese nombre por el nombre de Adonai. Y Adonai significa Señor. Pero hay, curiosamente, en la Biblia aparecen pegaditos Adonai, Adonai. Entonces, ¿cómo se traduce ese doble nombre? Hay Biblias que lo traducen soberano, Señor. Y la pregunta que surge aquí, si es Señor, ¿es soberano? Pues sí. Soberano es aquel que hace lo que Él quiere y nadie se le debe de oponer. Entonces, empezaron a sustituir, por eso en varias Biblias de ustedes aparece Señor en lugar de Jehová. Ya hay Biblias que sacan, ya no utilizan Jehová y aparece nada más el nombre Señor. Y hay otras Biblias que ponen el nombre Señor todo con mayúscula para diferenciarlo de cualquier otro tipo de Señor, porque Baal también se podía traducir como Señor. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo en este canto? Está diciendo, para que en el nombre de Jesús, quien es Adonai, para que en el nombre de Jesús, quien es Jehová, para que en el nombre de Jesús, quien es Dios, quien es Señor, dice, toda lengua le confiese para Señor. Recuerden, el nombre Señor, los judíos lo empezaron a usar como el nombre sagrado. De ahí que ahora entendamos a los cristianos cuando decían, di que el César es el Señor. Y los cristianos dijeron,
Yo no puedo reconocer a César como Señor porque nada más hay un Señor y ese es Jesucristo. Un bendito día, hermanos. Toda lengua, todo tipo de idioma, todo tipo de dialecto. Todavía hay muchos dialectos que no conocen de Jesús. Ya lo escuchamos de Babú. Hay lugares donde por primera vez hay personas que están escuchando. Imagínate, primera vez que escuchan Jesús. Toda lengua va a reconocer que Él es el Señor. De ahí el propósito de las misiones, de ahí el propósito de hablar de Él, de ahí el propósito de representarlo adecuadamente, de ahí el propósito de que cuando la gente nos pregunte, ¿eres cristiano? Y tú digas, sí, soy cristiano. Y luego ellos te pregunten, ¿y haces lo que Dios te pide? ¿Qué vamos a contestar? Si decimos sí, nos estamos poniendo la soga en el cuello. Porque o decir si hago lo que Él pide. Y si decimos que no, Él va a decir, entonces, ¿eres o no eres? ¿Eres o no eres? Esto nos lleva a la conclusión. Jesucristo, dice la palabra del Señor, está sentado en el lugar de máximo honor junto al Padre. Él está reinando. Pero Él quiere ser el rey de tu corazón y de mi corazón. Él quiere ocupar el trono en nuestras vidas. Y aunque lo declaramos Señor universal, sí tenemos que ser honestos. Hay todavía millones de personas, inclusive nosotros hay veces que no hacemos lo que Él nos pide. ¿Qué tanto estaremos esperando o estamos esperando para soltar el control de nuestras vidas? ¿Qué tanto estamos aguardando? ¿Qué tanto estamos estirando hasta decirle, Señor, me rindo a ti? Haz de mi vida lo que tú quieras. Me rindo, ya me cansé de hacer lo que yo quiero. Ya no quiero hacer locuras, ya no quiero hacer tonterías, me rindo a ti. Haz de mi vida lo que tú quieras, Señor. Haz de mi vida lo que tú quieras. ¿Me va a gustar? No siempre me va a gustar. No siempre. Porque rendirme a Él va a significar cambios. Y cambios que algunos de ellos no nos van a gustar. Pero ¿saben qué? Vale la pena. Vale la pena desde ahora hacerlo. Antes de que no haya ya opción. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias por todas estas semanas que nos permitiste recordar que tú eres Señor. Que tu palabra nos dice que te amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Qué tremendo es eso, Dios. Ayúdanos a amarte como tú quieres que te amemos. Y ayúdanos con ese espíritu que nos enviaste, de ser tus hijos y de poder hacer lo que te agrada a ti. Ayúdanos porque somos frágiles, somos débiles. Hay muchas cosas que nos gustan, hay muchas cosas que nos hacen alejarnos de ti, hay muchas cosas que queremos que ocupen el primer lugar en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a vivir para ti donde quiera que nos hayas puesto. Si es en un hospital, en una clínica, en una escuela, en una fábrica, en una oficina, en un transporte, en nuestra casa, en donde quiera, Señor. Donde quiera que nos pongas,
ayúdanos a ser fieles representantes tuyos para gloria de tu nombre. Y decir como el apóstol Pedro, a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y decir como el apóstol Pablo, Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Y decir como el apóstol Juan en Apocalipsis, he aquí él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos la honra y la gloria, Señor. Sigue con nosotros. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén, Padre.